SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. En Venezuela, cada hora, cada minuto que pasa es esencial, es clave para rescatar a posibles supervivientes del terremoto que ha borrado del mapa edificios y calles enteras en La Guaira. Esa imagen del caos y de la destrucción que contrasta con esta foto que estamos escuchando. Es el momento en el que un niño de tan solo 4 años ha sido rescatado bajo los escombros ante la mirada de su propia familia. El balance de fallecidos y heridos se eleva en cada actualización de datos. La última ya son 920 los muertos y más de 3.000 los heridos. Recordemos que de los fallecidos al menos 5 son de nacionalidad española. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Fuentes de Exteriores han actualizado hace poco más de una hora ese balance de víctimas españolas. Son 5 los muertos ya, como decías, 119 los desaparecidos y 14 los españoles localizados bajo los escombros de los edificios que han colapsado y a los que se intenta rescatar. También han comenzado las evacuaciones. La previsión que tenemos es poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela. Ese primer avión de españoles evacuados ya está en la República Dominicana. En general, hoy ese balance de víctimas que apuntabas comienza a tomar la verdadera dimensión de la tragedia, cuyo alcance todavía se desconoce. Naciones Unidas baraja esta cifra de desaparecidos. Pueden llegar a los 50.000, según ha reconocido esta tarde el coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, en una entrevista en Caracol. El grueso de los esfuerzos se está concentrando de nuevo en La Guaira, zona cero, hasta el momento del desastre. Informar que hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes. De ahí esta decisión anunciada este viernes por la presidenta interina Delcy Rodríguez, horas después de que se registraran las primeras escenas de saqueos a comercios en esa localidad de La Guaira, donde hay más de un centenar de edificios derrumbados y 70.000 familias afectadas. La buena noticia es que los equipos de rescate internacionales han comenzado a desplegarse ya en Venezuela. La ONU está coordinando a un avance inicial de 25 equipos de distintos países. Sí, sobre el terreno trabajan ya la UME, el ERICAM y todo el material humanitario que se está canalizando a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ahora vamos con la última hora del terremoto y hablamos también con el director de la ECID aquí en Hora 25. Antes el tiempo, es decir, el calor, porque sin llegar a los niveles de principios de esta semana, los termómetros vuelven a subir en todo el país este fin de semana. Pronóstico, Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y para poner números, máximas de 35 a 40 grados va a ser lo más habitual, tanto la tarde del sábado como la del domingo. Tampoco durante las noches va a bajar demasiado la temperatura, solo en el Cantábrico el ambiente será más agradable, también en Canarias. Mucho sol, pero cuidado con las tormentas durante las tardes, sobre todo la del domingo, especialmente entre la Ibérica, el Valle del Ebro, el Cantábrico más oriental y los Pirineos, muchas con granizo de gran tamaño y fuertes rachas de viento. Y por supuesto, hoy trasnochamos todos un poquito para ver a España. Es el mejor plan. Carrusel primero, un poquito de Hora 25 después y ya luego vamos directos a partir de las 11:30 a la previa del España-Uruguay, en el que la selección se juega a quedar primera de grupo, es decir, que su periplo Garrido en este Mundial sea más fácil o más tortuoso, ¿no? Buenas tardes. Eso es tal cual, se te agradece, Javi, desde aquí, desde Dallas. Maratón de Carrusel, 11 horas, por supuesto, lo más relevante, 2 de la mañana, no se duerme en España, España-Uruguay en Guadalajara. Parece que con el mismo 11 que maravilló ante Arabia Saudí en la primera parte, con el empate vamos a ser primeros, salvo que haya una hecatombe en el otro partido y Cabo Verde pase por encima de Arabia Saudí, debería meterle más de 4 o 5 goles, pero vaya, con ese empatito seremos primeros. Hay que ganar en cualquier caso, suena Argelia o Austria para eliminatoria. En media hora además vamos con el Francia-Noruega en Carrusel por la primera posición, pero los escandinavos parecen renunciar porque van con una rotación masiva. Francia con casi todo, incluido Kylian Mbappé. Y se cierra a las 5 de la mañana, como no dar el Egipto-Irán y el Nueva Zelanda-Bélgica en Carrusel Deportivo. Hemos preparado carruselazo, Javi, con recena, eso es lo primero. Premios, protagonistas, sorpresas, pero sobre todo que obviamente gane o empate España, mejor ganar y ser primeros de grupo. Te cito a las 11, ¿eh? Aquí al arrancar Hora 25 te quiero escuchar. Como un titán, ahí estaremos. Vale. La SER con España y todos esta madrugada conectados al Mundial en la radio. 8 de la tarde y 4 minutos. Antón Leís, director de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como decimos, a contrarreloj tenemos ya trabajando sobre el terreno a los rescatistas, a los equipos de emergencias enviados desde España. La AECID está coordinando toda la ayuda humanitaria que envía a nuestro país. Te pregunto, ¿qué llevamos y qué se está haciendo ya en esas zonas devastadas por el terremoto? Bueno, lo que ha hecho España en un primer término es fletar un avión del Ejército del Aire, donde iban efectivamente más de 100 rescatistas, que los pone la UME, la Unidad Militar de Emergencias, el ERICAM de la Comunidad de Madrid, y nosotros hemos llevado a un pequeño equipo para identificar necesidades. En estos momentos se necesitan 3 cosas, sobre todo equipos de rescate, y en eso, además de estos primeros aviones, estamos trabajando, está la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, trabajando muy estrechamente con nosotros y con las protecciones civiles de las comunidades autónomas para mandar probablemente vuelos suplementarios en las próximas horas. Se necesitan también capacidades médicas, y ahí es donde entra sobre todo el equipo de la AECID. Tenemos un hospital de campaña que se va a desplegar la próxima semana, y tenemos a esta gente ya desde las 6 de la mañana hora local, que aterrizaban en la base militar más próxima a Caracas, porque el aeropuerto de Maiquetía está inoperativo, pues están ya identificando las necesidades para desplegar este hospital que previsiblemente estará sobre el terreno la próxima semana. Y estamos haciendo también, un esfuerzo de envío de material, en fin, humanitario, en estos momentos canalizado a través de nuestros socios. Hemos movilizado, por ejemplo, 1 millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja. Son organizaciones humanitarias que ya están sobre el terreno y que pueden distribuir esta ayuda de la manera más eficaz. Lo más importante en las emergencias es la eficacia, y eso es lo que estamos intentando entre todos los actores españoles lograr. Y el tiempo, ¿no? Que la respuesta que se tiene que dar en este tipo de emergencias tiene que ser muy rápida, porque a cada minuto que pasa disminuye naturalmente el porcentaje, la posibilidad de supervivencia. Claramente, ese es el trabajo de los rescatistas en concreto. Eso es la UME, es el ERICAM, los equipos de emergencias que, como digo, con la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y la AECID estamos intentando movilizar vuelos adicionales en las próximas horas, pero todo tiene que hacerse de manera organizada y coordinada, y pues no es fácil en una situación de emergencia con tanta devastación como esta. Está siendo difícil el acceso, los aeropuertos, etcétera. Como decía, el principal aeropuerto de Caracas no está operativo, y no es tan fácil. A pesar de ello, podemos estar orgullosos de la respuesta hasta ahora, porque España ha sido el primer país que no viene del continente americano en llegar allí, y nuestros colegas de los equipos de rescate están ya sobre el terreno trabajando. Ha habido, sobre todo en las primeras horas, algunas quejas sobre la falta de medios, sobre la falta de preparación de los equipos locales. Te pregunto, ¿cómo está siendo ese contacto, esa coordinación con las autoridades venezolanas en un momento tan delicado? Bueno, estamos trabajando a todos los niveles, la verdad que fantásticamente. El ministro Álvarez ofrecía ayer en nuestro hospital de campaña a su homólogo, el ministro Gil de Venezuela, y está habiendo un trabajo intenso, pero es una emergencia de unas condiciones, unas características enormes. Antes escuchaba a Tom Fletcher en antena mencionando pues posibles cifras y diagnósticos de cara a futuro que dan un poco una idea del tamaño que puede tener esta emergencia, y no es fácil, y menos si es difícil en un país, digamos, desarrollado hacer frente a este tipo de emergencias, pues en un país como Venezuela es ciertamente complicado, y los daños son muy sustantivos. Así que en estas primeras horas de la emergencia es difícil efectivamente pues tener todo en situación, etcétera. Pero por nuestra parte, desde luego, por el contingente español, podemos estar orgullosos de estar ya sobre el terreno y estar ayudando y trabajando fantásticamente pues con todos los actores humanitarios, las autoridades, etcétera. Y tanto que dan miedo esas cifras que facilita la ONU. 50.000 desaparecidos podrían producirse tras este doble terremoto. Antón Leis, director de la AECID, muchas gracias por atender la llamada de Hora 25. Un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, el rey acaba de enviar este mensaje hace unos minutos de aliento a Venezuela. Felipe VI acaba de hablar en México, donde esta noche asiste al partido entre España y Uruguay. Entre ellos hay unos cuantos españoles, todavía no sabemos las cifras porque van variando, pero hay algunos fallecidos, algunos desaparecidos y algunos que están localizados pero pendientes de rescatar. En todo caso, pues tener para ellos un recuerdo de cariño, de solidaridad y de apoyo. Saben que hemos mandado ya
Desde España el gobierno ha mandado equipos de la UME, así que un cariño y un gran abrazo a nuestros hermanos de Venezuela. Hoy también durante todo el día decenas y decenas de venezolanos se han acercado hasta los consulados, los 6 consulados de ese país en España. Vive en La Guaira y lo que sé es que el edificio donde vivía se derrumbó todo. Él, la esposa y un bebé de 4 meses. Tengo solo una amistad que sí ha sido afectada, está dentro de los escombros, no la han encontrado todavía. Estaban de vacaciones, viven aquí en Sevilla. Y su esposa se ha quedado. Personas muy angustiadas porque siguen a esta hora sin noticias de los suyos. Y hay además 2 puntos, 2 lugares en los que también se está viviendo este duelo y esta angustia, en Canarias y en Galicia. En Canarias, donde es conocida además la estrecha relación que hay entre las islas y Venezuela. El duelo es porque una de los fallecidos españoles es la delegada del gobierno en Canarias, Chabela Jara, cuya casa se derrumbó durante el seísmo. Radio Club Tenerife, Marta Pireto. El cuerpo de Chabela Jara era encontrado por los rescatistas en la mañana de hoy, siendo una de los españoles fallecidos confirmados. La delegada en Venezuela vivía en el ático de un edificio en Residencias Costa Brava, en La Guaira, que se derrumbaba este pasado jueves tras los 2 terremotos que sacudían el país. Así lo confirmaba el portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello. Confirmar el fallecimiento de Chabela Jara, que era la delegada del gobierno de Canarias en Venezuela. Ya se ha encontrado su cuerpo y queríamos trasladarle el pésame a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros. Se suman las condolencias a la familia y allegados por redes sociales, entre ellos Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, y también la diputada nacionalista Ana Oramas. El luto en Canarias y, como digo, la preocupación de familiares y amigos de la familia de Marín, de la que no se tienen noticias desde ayer. Un padre, una madre y sus 2 hijos que se fueron de vacaciones a Venezuela y con los que todavía no se ha podido establecer contacto. Estamos en Radio Pontevedra, información de Diego Rodríguez. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Toda la villa de Marín tiene desde hace unas horas el corazón en Venezuela, y es que esta mañana ha trascendido la noticia de que una familia de 4 personas, vecinas de esta localidad, permanecen desaparecidos en la zona costera de La Guaira, una de las más afectadas por los terremotos. Se trata de un matrimonio con 2 hijos menores, bastante conocido en Marín por su vinculación con el deporte local, y es que ambos regentan un equipo base de hockey, en donde el padre ejerce como entrenador, mientras que la madre es la presidenta. En este club militan además sus 2 hijos. Como decíamos, la familia figura como desaparecida en canales de difusión oficial. La mujer es de origen venezolano, de hecho, estaban en el país visitando a unos familiares, mientras que él es cubano y con sus 2 hijos residen desde hace tiempo en Marín. El ayuntamiento precisamente de esta localidad ha decretado para el mediodía del lunes un minuto de silencio en apoyo y en solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela. Y hoy nuestro compañero Pablo Morán ha hablado con Carlos Malamud, que es investigador del Real Instituto Elcano, al que le ha preguntado por la gestión de esta crisis y por lo que se está jugando también en esto Donald Trump, porque esta es su verdadera prueba de fuego para él y para el nuevo gobierno y la presidenta encargada de Venezuela. Esto es un gran test. Primero, para el gobierno venezolano, porque si lo hacen mal, su falta de legitimidad sería total y entraría en una crisis de reputación muy importante que le pasaría factura. Para la oposición, si lo hacen mal, también su pérdida de imagen repercutiría muy negativamente sobre su proyecto político. Y para el gobierno de Estados Unidos, porque de alguna manera su clara apuesta hemisférica a través de lo que se conoce como el corolario Trump de la doctrina Monroe, evidentemente repercutiría negativamente en la imagen que quieren transmitir hacia el resto del continente. La entrevista completa la podréis escuchar este fin de semana en el podcast de Punto de Fuga en la app de la SER. 2 cuestiones más del mundo. La primera también es de esta misma tarde, de hace unos minutos, otro acuerdo de paz entre Israel y Líbano, otro acuerdo para agilizar y sobre todo para facilitar la negociación entre los Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra. Marco Rubio acaba de hablar en Washington. Acuerdo para una paz duradera, que es lo que se merecen los libaneses, dice Marco Rubio, sentado en la misma mesa que los representantes de Israel y del Líbano. Lo que pasa es que el acuerdo al menos no se está materializando de momento sobre el terreno, porque un día más los enfrentamientos entre las partes han continuado. Corresponsal Nuria Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a lo largo de este viernes, primero Israel ha ordenado la evacuación de residentes de otra localidad del sur del Líbano, mientras ha continuado arrasando con excavadoras incendiando casas del municipio de Nabatille. Por su parte, varios soldados israelíes también han quedado heridos por enfrentamientos con Hezbollah. Pero como decías, la noticia de esta tarde es este acuerdo que están anunciando varios medios entre Israel y el Líbano, y lo que están contando algunos medios como Axios es que una de las medidas que recoge este acuerdo es la puesta en marcha de 2 proyectos pilotos en los que el ejército israelí tiene que retirarse de pequeñas zonas que actualmente ocupan el sur del Líbano y el ejército libanés se tiene que desplegar en ellas. No parece que esta retirada tan limitada vaya a satisfacer Irán, al menos esto es lo que están recogiendo algunos medios israelíes, y de hecho un alto funcionario israelí también ha contado a Axios que el ejército va a mantener libertad de acción, y también Netanyahu acaba de decir que sus tropas no se van a ir del sur del Líbano, con lo cual tenemos encima de la mesa el anuncio de este acuerdo y Netanyahu que sigue a lo suyo diciendo que sus tropas no se van a ir. Papel mojado. Gracias, Nuria. Ya hemos escuchado al rey hablando sobre el terremoto de Venezuela. Esta mañana en México se ha celebrado el esperado encuentro entre la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y Felipe VI, un encuentro con el que definitivamente se alivian las tensiones entre los dos países, un encuentro bueno y cordial, según Sheinbaum, que ha arremetido contra la derecha de aquí, la derecha española, por criticar esta reunión. Información de Lorena Carramolino. Claudia Sheinbaum dice que Felipe VI le ha parecido una persona sencilla y ha calificado la reunión como cordial. Fue una reunión muy cordial. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante. Así se ha referido a este encuentro la presidenta de México, que también le ha transmitido al rey la importancia de los pueblos originarios como mensaje de no discriminación. Es la primera visita del monarca en 7 años al país, lo que ha terminado por asentar el acercamiento diplomático. Para la presidenta mexicana, la derecha española ha criticado al rey por la visita que se ha producido, dice, gracias a las declaraciones de Felipe VI sobre la conquista. El pasado mes de marzo, el monarca admitió abusos durante la colonización, rompiendo así el enfrentamiento entre México y España. Y a la vuelta, la crónica política y judicial con un nuevo giro en el caso Zapatero. El juez ofrece a Hacienda personarse en el asunto de las joyas. Hora 25. Con Javier Casal. El juez Calama quiere, o al menos ofrece a Hacienda, que se persone en la parte de la investigación a Zapatero que afecta al asunto de las joyas. Zapatero, recordemos, que se comprometió a dar todas las explicaciones sobre estas piezas. Le dijo al juez que en 7 o 10 días podría responder a sus preguntas, pero de momento esa nueva comparecencia del expresidente del gobierno ante Calama pues no se ha producido. Zapatero, que ha pedido al juez, por cierto, que adopte las medidas necesarias para evitar nuevas filtraciones que pongan en riesgo su intimidad. Isabel Vega. Buenas tardes. Dice la defensa que la vida de Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la UDEF a su propio criterio y conveniencia, como en su opinión ha ocurrido con el último informe que le implica en un supuesto tráfico de influencias en favor de una empresa peruana. Considera que el atestado es prospectivo y pide que se expulse de la causa. Ese informe lleva anexas las agendas de Zapatero y chats con su secretaria que han acabado en la prensa, un auténtico disparate, según la defensa, frente al que reclama protección reforzada, como eliminar todo aquello que no afecte a la investigación antes de aportarlo o marcar la documentación completa. Además, la defensa ha recurrido a la decisión del juez que permite el acceso de la acusación popular a la pieza separada sobre las joyas, una línea del caso donde el juez ha ofrecido a la agencia tributaria ejercer acusación por el perjuicio del delito fiscal y del delito de contrabando que se están investigando. Pues con el caso Plus Ultra abierto, con la condena de Ábalos caliente todavía y con un nuevo incendio en Madrid relacionado con el cartel electoral para el Ayuntamiento de la capital, mañana se va a celebrar el Comité Federal del PSOE. Que nadie espere un aquelarre, porque no, como mucho, el más crítico será García Paje, que esta semana estuvo con Felipe en un acto en el que pidió elecciones, así que se espera que el presidente de Castilla-La Mancha sea la voz que pida en ese comité que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Casal? En plena ofensiva de la oposición, con la agenda judicial opacando toda su iniciativa política, Sánchez busca en el Comité Federal de su partido el cierre de filas que no le dieron los socios en el Congreso. Ferraz da por hecho que, salvo por las voces críticas habituales, eso es lo que va a proyectar el PSOE mañana. En el equipo del presidente anticipan un discurso muy similar al que dio el miércoles ante la Cámara, reforzando eso sí el mensaje de que las causas judiciales que afectan a su familia lo que buscan es dañar las siglas
del PSOE. La dirección quiere que el partido salga con las pilas puestas de esta cita, pero son varias las federaciones que llegan dibujando una recta final de legislatura agónica y llena de turbulencias. A eso le va a poner voz Emiliano García Paje, que según fuentes de su entorno defenderá la necesidad de que el gobierno se someta a una cuestión de confianza y haga una reflexión profunda sobre la gestión de los casos de corrupción y sobre los resultados electorales. Lo cierto es que la inquietud no surge solo desde Castilla-La Mancha. La duda será comprobar si alguien da el paso de plantearlo en público. Y por si todo esto fuera poco, lo que le faltaba al PSOE, otro incendio en Madrid. Anoche la concejala en la capital, Emma López, anunciaba su voluntad de presentarse a las primarias del ayuntamiento. En el partido ha sentado fatal que haya dado este paso antes del Comité Federal y antes del debate de la ciudad, en el que quien tendrá un papelón será la actual portavoz, la exministra Reyes Maroto. De ahora al martes solo hay una cosa, esa cosa es el debate del estrado de la ciudad, donde todo el grupo está volcado, donde Reyes, nuestra maravillosa portavoz, está volcada. Reyes Maroto tenía previsto presentarse a la reelección, eso dijo. Otras voces sitúan en esa batalla de primarias a Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea. Y el paso que ha dado Emma López caldea los ánimos en una federación que nació convulsa y que va a morir convulsa. En el PSOE creen que tenía que haber esperado y no tenía que haber dado todavía ese paso. Y de momento Emma López esta misma tarde ha abandonado su cargo en la actual Ejecutiva Nacional del Partido Socialista. Nos queda la mirada de Vidal Folk. Lo más interesante de la semana política está en Junts. Interesante, no digo estupendo. Está en su malabarismo. El Partido Separatista ha votado algunas medidas del gobierno y, sobre todo, una moción para que dimita el presidente de ese mismo gobierno. ¡Viva la coherencia! Quizá haya pasado desapercibido que para esto se ha juntado con el PP y con Vox. No es una mera coincidencia, un resulta que pasábamos por ahí, ni tampoco una señal de que esto se vuelva a repetir. Todo depende siempre del humor tacticista de ese partido. Claro. Pero esta es la primera vez desde que vivimos en democracia en que el catalanismo conservador tradicionalmente democrático se abraza con el partido parafascista, con el partido que quiere deportar a los inmigrantes en masa, con el partido que propone eliminar la autonomía y destruir la Generalitat. Veremos cómo le resulta en las encuestas y en las urnas. También es de nota la reacción del vocero del PP, Miguel Tellado, anoche en este programa. Proclamó que hoy la amenaza no es el secesionismo, después de años de agitarla como principal argumento político, como ariete de la consigna según la que España se rompe. Tellado, de repente, se ha ciscado en su propia campaña contra los indultos y luego contra la amnistía a los indepes. Ha mostrado que engañó a todos los manifestantes que semana tras semana movilizó en las calles. Se ha mofado de los jueces a los que agitó y que se plantaron ilegalmente contra el proyecto de reconciliación del gobierno. Y se coloca contra sí mismo, pues promovió nada menos que la disolución de los partidos que promoviesen declaraciones de independencia. Dijo más Tellado, que estamos en 2026 y que lo que sucedió en el 17, pues sucedió en el 17. O sea, que es historia. Vivir para huir. Ha tardado años en descubrirlo. Se desdice del rumbo sin mayor explicación, solo para obtener votos de Junts, lo que tanto él como Feijóo prometieron no hacer jamás. Gente de convicciones profundas. Nosotros regresamos a las 11. De momento, minuto 25 de hora 25. Hora 25, con Javier Casal. Los hogares más pobres se gastan el 80% de su dinero en vivienda y en alimentación. Son datos de la encuesta de presupuestos familiares que señalan que la gran diferencia que existe ahora mismo entre las familias con menos recursos y las más ricas. Jordi Fábrega. Buenas tardes. El 20% de las familias con menos ingresos tiene que destinar el 42% de su presupuesto a pagar la vivienda y los suministros básicos. En cambio, los hogares más ricos solo tuvieron que destinar a estas partidas el 20% de su presupuesto. Y la de la vivienda no es la única partida en la que hay tanta diferencia. Los gastos alimentarios son otra. El año pasado el presupuesto para comida de las familias más pobres apenas creció. En cambio, en los hogares más bollantes, el gasto en alimentación se incrementó casi un 6% según la encuesta de presupuestos familiares del INE. Y todo esto también se nota en el ocio, porque las familias más adineradas aumentaron un 8% su presupuesto para actividades recreativas, mientras los hogares con menos ingresos
tuvieron que reducir su gasto más de un 3%. La EMET avisa, ya nos lo decía Carbó, de que se avecina otro fin de semana de cuidado. Las temperaturas comenzarán a subir este fin de semana, el sábado y el domingo, y a partir del martes pues volverá el calor tórrido. La agencia no descarta que estemos ante otra ola de calor, aunque todavía es pronto para confirmarlo. Mariola Lúrido. El cambio climático está desbocado. La ola de calor que abrasa a Europa tiene sus huellas dactilares. Lo ha dicho en las últimas horas el jefe del clima de la ONU, Simon Still. Otro grupo de científicos apunta a lo mismo tras hacer una rápida evaluación. Dicen que las temperaturas alcanzadas en Europa y en España serían impensables hace 50 años. La EMET analiza ya una nueva alerta. Podríamos encaminarnos hacia la segunda ola de calor. Rubén del Campo. Podríamos estar ante un nuevo episodio muy cálido a partir del próximo martes, pero todavía es pronto para precisar si se cumplirán los criterios de extensión, intensidad y duración como para hablar de una ola de calor. La EMET ha advertido esta tarde de que el peligro es ahora extraordinario en buena parte del oeste y del norte de Europa, porque allí no hay una adaptación tan eficaz como en los países del sur. Llega el calor, llega el verano y es buen momento para sacarse el carnet de conducir. Bueno, las autoescuelas están pidiendo la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico por la falta de examinadores. La patronal denuncia el colapso del sistema de exámenes de conducir. María Manjabacas. El sector dice que no puede más, que está abocado a la ruina. Han lanzado un pulso a la DGT, entre otras razones, por la falta de examinadores, según denuncia Alberto Checa, director de las autoescuelas salinas. El mismo director general ha llegado a reconocer de forma pública que el número de examinadores del que disponen era cuando había una población en España de 40 millones de habitantes y hoy tenemos una población de casi 50. O sea, es una forma tácita de reconocer que no hay funcionarios suficientes. También denuncian que desde que se hace el test teórico hasta el práctico pueden pasar hasta 8 meses de espera y se pierde, por tanto, la preparación. Desde la DGT la versión es distinta. Acusa a las autoescuelas de inflar los datos y argumentan que muchos de los alumnos que se cuentan como en espera en realidad no están listos para examinarse. La leyenda de la comedia, Mel Brooks, cumple 100 años. Actor, director, guionista, productor e incluso compositor. Forma parte de ese exclusivo grupo que ha ganado un Emmy, el Grammy, el Oscar o un Tony, los mayores premios del mundo de la televisión, la música, el cine y el teatro. Nos lo va a contar Pepa Blanes. Desde el domingo Mel Brooks va a poder presumir de llevar 100 años haciendo reír, quizá un poco menos, aunque el genio de la comedia empezó con 14 años en el entretenimiento. Hijo de padres judíos que emigraron a Estados Unidos, encontró en Hitler un blanco de sus bromas y desde ahí todo pudo ir a más. Supongamos solo por un momento que no es usted un hombre honrado. Puede suponerlo. Muy fácil, consigue usted más dinero del que realmente necesita. Su nombre ejemplifica un estilo, mezcla de irreverencia, amor por el cine, referencias a todo tipo de arte y una capacidad de convertir lo más disparatado en obras de culto, como el jovencito Frankenstein. Sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Los productores, La loca guerra de las galaxias, sillas de montar calientes, títulos que le han hecho entrar en ese exclusivo club conocido como el EGOT, es decir, aquellos que han ganado Emmy, Grammy, Oscar y Tony, las especialidades donde ha triunfado Mel Brooks. Ahora, primer aperitivo de Carrusel Mundial. A las 9 el Francia-Noruega y el Irak-Senegal. Y nosotros volvemos a las 11 con hora 25, ya con Garrido y con la camiseta puesta de la selección. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.